Bueno. Repita. Listo. Repito. Bueno, hágale pues. Entonces, vuelvo y les digo, una aduana de salida es el puerto o el aeropuerto o el terminal terrestre por donde sale la mercancía. Una aduana de paso es donde llega, pero está destinada a continuar el viaje. O sea, que una aduana de paso indica una continuación de viaje. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Y la aduana de destino es donde finalmente se nacionaliza. Listo. DTA y OTM son dos figuras que indican que las mercancías llegan a una aduana de paso y continúan su viaje hasta la aduana de destino, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren lo pueden mirar, busquen el concepto en el decreto 1165 que ahí está, ¿cierto? Solamente que yo aquí se lo estoy diciendo de una manera muy cristiana. Listo. Entonces, las dos funcionan igual. Ahora sí, la diferencia, esto lo sabe Julio, esto lo sabe Maritza, esto lo saben ustedes, sino que aquí les estoy dando aplicabilidad a lo que les he venido enseñando cuando les enseñé transporte multimodal y a Julio cuando le enseñé procesos de importación y de exportación. Estos dos tienen una diferencia. El DTA lo diligencia el agente de aduanas y la operación de transporte multimodal la diligencia el agente de carga internacional o el operador logístico. Listo, ahora sí, ¿quedamos claros ahí? Bueno, sigamos con los conceptos. Entonces, mire, aduana destino es aquella donde finaliza una operación de tránsito, así está en el decreto. Entonces, les estoy ampliando, es donde finalmente se nacionaliza. Listo. Aduana de partida es aquella donde se inicia una operación de tránsito, lo que yo les dije, ¿cierto? Y aduana de paso es cualquier aduana por donde circulan las mercancías en tránsito sin que se haya finalizado la operación de tránsito. Para acordarles, recuerden que yo utilizo mucho el ejemplo de Comercializadora Santander, que ellos traen desde China hasta Buenaventura. En Buenaventura no nacionalizan, hacen el documento, ¿cierto? Se hace el documento de continuación de viaje, llámese una declaración de tránsito aduanero o una operación de transporte multimodal, y se procede a retirar esa mercancía del puerto, del aeropuerto, hasta que llegue al destino final a las instalaciones del importador. Ojo, que para yo trabajar DTA y OTM necesito tener un depósito habilitado, o sea, una bodega dentro de mi empresa que solamente esté destinada para todo lo que es importaciones y exportaciones. Ahí no puede entrar nadie autorizado, nadie que no esté autorizado, perdón. Entonces, escogen a alguien de la empresa, puede ser el jefe de comercio exterior, para que, o sea, que la aduana sepa que esa es la única persona que puede entrar a esa bodega, porque eso, ahí sí. Cuando les dije a ustedes que una zona aduanera, zona primaria aduanera eran puertos, aeropuertos, zona franca, terminal terrestre internacional, esta bodega también, esta es considerada, pero una zona secundaria aduanera. Listo. Aquí es donde Santander hace sus nacionalizaciones. Esta zona secundaria aduanera no es para recibir cargas de otras empresas, solamente se reciben las cargas de Comercializadora Santander. Listo. Mientras que una zona primaria aduanera sí llegan cargas de todo el mundo. Esa es una diferencia entre las dos zonas aduaneras. Listo. El aforo, entonces, lo que yo les dije a ustedes ahora, es la revisión que hace el inspector de la aduana a la carga y la confronta con los documentos, que todo esté ok, ¿cierto? La inspección la hace también que la mercancía sea lícita. La inspección la hace también que las unidades coincidan con lo que aparezca en la factura comercial. Bueno, entonces vamos a leer que es una aforo. Es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad
peso y medida, así como el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por la aduana. ¿Sí ve? También que la subpartida arancelaria, que es lo que vamos a ver ahorita del arancel de aduanas a partir de la quinta clase, que sea la correcta y que si a través de esa subpartida arancelaria el impuesto que está es el correcto o no. Listo. Bueno. Una cosa que dice, los invito a que sigan leyendo los conceptos, este documento. Dice que el aforo físico no será intrusivo y no es obligatorio, pues. ¿Qué quiere decir? Es intrusivo. Que no es necesario abrir las cajas ni el contenedor para mirar cuántas cajas, cuántas unidades vienen o para revisar, no. Por eso dice, no es necesario entonces abrir las cajas cuando la revisión se realice a través de equipos de alta tecnología, escáner. Si se utiliza escáner, no van a abrir las cajas, ¿cierto? Porque en el escáner, pues dicen que eso del escáner, eso es un engaño porque se puede traer droga o lo que sea y como que eso no lo detecta, ¿cierto? Pero bueno, listo. Almacenamiento, entonces lo que yo les digo a ustedes, la zona aduanera, es un depósito de mercancías que está bajo el control de la aduana. El almacenamiento es una zona aduanera, entonces puede ser una zona primaria aduanera o una zona primaria secundaria. ¿Sí? Listo. Recuerden que una zona aduanera primaria van todas las cargas de todo el mundo. Y una zona aduanera secundaria. A mi papá o a mi mamá. Si no podía hacer esa legona, ¿cierto, papá? No, ¿cómo así? Ya. Se metió ahí. Bueno, recordemos que debemos apagar, o sea, si yo voy a estar en silencio, si yo estoy solita en mi casa, pues yo dejo el micrófono abierto. Pero si estoy con personas, o me encierro en mi habitación, o cierro el micrófono, muchachos, pilas pues, porque es que entonces interrumpe, listo. Bueno. Bueno, entonces, el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera. Zona primaria aduanera, van las cargas de todo el mundo. Entonces, una zona primaria aduanera es aeropuerto, puerto, terminal terrestre. En aéreo, la zona primaria aduanera son las zonas aduaneras. ¿Se acuerdan? Que les dije que detrás del Inter en Dos Quebradas está Almaviva. En Bogotá, en Medellín y en Cali hay muchas. Entonces está Repremundo, está zona aduanera DAPSA, está zona aduanera DHL, está zona aduanera Almagrario. Entonces son varias zonas aduaneras. Aquí en Pereira, porque la estructura, pues como es pequeña, entonces no da para tener más zonas aduaneras. Prevención es decomiso de la mercancía. Cuando hay una duda, cuando sucede algo, le dicen, no, vamos a prender la mercancía. ¿Por qué? Porque usted la está embarrando aquí, o déjeme que vamos a mirar. Déjeme, hacemos unas investigaciones y si no le vemos nada, pues entonces le soltamos su mercancía, ¿cierto? Se la liberamos. Pero si le vemos algo, entonces sí queda, ya la dejamos para nosotros, o pague una multa, o en fin, listo. En esto se da, por ejemplo, cuando yo voy a traer tenis. El tenis está sujeto a precios de referencia. Como el tenis es objeto de ¿qué? De contrabando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay unos precios de referencia, ¿cierto? Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando llegue un tenis Nike por valor de $7. Un Nike por $7, pues como que no da, ¿cierto? Entonces eso da lugar a duda por parte de la DIAN. Le retienen sus tenis, investigan en el exterior cuál es la relación que tiene el comprador con el vendedor allá en origen,
Y si después de hacer todas esas investigaciones no le encontraron culpabilidad, entonces le liberan los tenis. Pero si le encuentran culpabilidad, entonces le imputan contrabando. ¿Listo? Bueno. Archivo electrónico, pues no es más que lo que yo les mando a ustedes, una factura, un documento, que se les manda por email. Bueno, la autoridad aduanera, pues es un inspector de la aduana, ¿cierto? Que él hace valer las funciones, él tiene la potestad aduanera para decir si puede seguir esa mercancía de importación o no puede seguir. Listo. Autorización de embarque. De la autorización de embarque, girar hacia la derecha. Vea. Con la autorización de embarque es casi lo mismo que para nacionalizar. Pero, por ejemplo, aquí ven ustedes la palabra SAE, ¿qué quiere decir? Solicitud de autorización de embarque. Solicitud de autorización de embarque es a través del sistema de la DIAN. Cuando yo voy a exportar, entonces lo primero que tengo que elaborar es una solicitud de autorización de embarque. Es un documento que está sistematizado. Hago la solicitud, lleno la información, que listo, que datos del importador, que datos del exportador, que su partida arancelaria, que valor IPOB. Entonces llega en este momento está en la 104, pero eso va cambiando casilla. En la 104 yo ya llené toda la información, qué valor de fletes, qué valor, bueno, listo. De acuerdo a cómo haya vendido, al Incoterm que haya vendido. Le doy clic y ya ahí sí, si todo está QAP, entonces me genera ya la autorización de embarque dentro del mismo documento. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo el aval de la DIAN para sacar mi mercancía, o sea, yo ya tengo el permiso para sacar la mercancía, para exportarla. A partir de ese momento en que el sistema me genera la autorización de embarque, tengo 30 días para elaborar la exportación. Si pasan los 30 días para elaborar la exportación, tengo que elaborar otra vez otro solicitud de autorización de embarque. El aviso de arriba eso ya es más como para los transportes de pasajeros, que el transportista que mueve pasajeros y no mueve carga, le está informando a la DIAN la llegada de ese medio de transporte. Informe que se presenta a la administración aduanera en un medio de transporte con pasajeros, ¿sí? La llegada al territorio aduanero nacional. Listo. Aviso de llegada, ay sí. Transporte de carga es el informe que presenta el transportista a la administración aduanera informando la llegada del medio de transporte al territorio aduanero nacional. Bulto es toda unidad de embalaje, o sea, un pallet. Ustedes ya vieron que es un pallet. En el argot popular de lo que es el negocio internacional, lo que es importaciones, exportaciones, en logística empresarial nos dicen que un pallet es una estiba. En la práctica de nosotros, un pallet es una estiba con la mercancía ya subida. Entonces vienen tantos pallets. Listo. Todo lo que sea bulto bulto es toda unidad que se pueda manejar. Por ejemplo, una caja que no está en un pallet ni nada, que hay que levantarla, no es un bulto. Bulto es toda unidad que se pueda manipular. Un contenedor es un bulto. Un pallet con mercancía es un bulto. Un guacal que se pueda manipular con las horquillas de la montacarga es un bulto. Entonces, toda unidad de embalaje, mire que dice independiente y no agrupada de mercancías, acondicionada para el transporte. Listo. La carga es un conjunto de mercancías, listo. ¿Cuándo llegó la carga? Listo. Nosotros cuando trabajamos en DHL. Ya llegó la carga de papeles nacionales. Ya llegó la carga, ¿cierto? Conjunto de mercancías. Carga a granel, pues es toda carga sólida, líquida, gaseosa, transportada en forma masiva, homogénea y sin empaque. Por ejemplo, lo que hace el ingeniero Risaralda, cuando hace la exportación de su azúcar, va y la pone en el muelle y ahí hay un equipo que succiona
en el barco, dentro del barco sacan un equipo que succiona y va cargando el azúcar al barco. O también dentro del puerto también pueden haber equipos que succionan, la cargan y la trasladan a una bodega del barco, ¿cierto? Es lo que no se conteneriza. Bueno. Carga consolidada, un agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios destinatarios. Esta carga consolidada, no recuerdo si se las dije, a mí me parece que sí se las dije, pero entonces se las voy a volver a recordar porque vamos a trabajar mucho con esto. ¿Por qué hago yo? Vea, yo hablo mucho de carga consolidada, muchachos, porque eso es el pan nuestro de cada día. No siempre que yo vaya a manejar una carga, la voy a manejar en un contenedor. No siempre que yo vaya a manejar una carga, la voy a manejar directamente con el transportista. Entonces, generalmente estas cargas consolidadas tienen que ver el agente de aduanas, perdón, el agente de carga internacional, que son los que se encargan de consolidar mercancías. Vuelvo y le digo, no siempre, porque habrán otros casos. Por ejemplo, lo que hacía en un tiempo, lo que hizo Comercializadora Santander. Mandó una de las familias para China y allá consolidaban las mercancías de varios proveedores. Que el proveedor de los ventiladores, el proveedor de las ollas arroceras, el proveedor de los cubiertos. Entonces tenían varios proveedores allá en China y lo que hacían esos proveedores era entregar esas mercaderías o esas mercancías en el puerto. Y ahí sí ya consolidaban todas esas cargas en uno o varios contenedores. Eso es una carga consolidada. Entonces, mire lo que dice aquí, agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios destinatarios. En ese caso, es perteneciente a en el ejemplo que les acabo de decir, es perteneciente a un solo destinatario. Bueno, cuando es a varios, entonces ahí sí tiene que ver, tiene que tener, tiene que trabajarlo con un agente de carga internacional. Mire, sigamos por acá con los dibujitos. Bueno, una carga consolidada, ojo a esto, que esto es muy importante, porque cuando yo voy a nacionalizar una carga consolidada, tengo que tener el número del documento máster y el número del documento hijo. El documento hijo, tengo que tener el documento físico como tal. El documento máster con el número tengo y nada más, ¿cierto? Y a veces me piden la copia del número del documento máster. ¿Quién pide eso? La aduana. Listo. Vamos a repasar. Esto también es un pequeño repasito. Vamos a suponer que tengo que Maritza, que Manuel, que Julio, que Daurien, que Leonardo manejan una misma ruta. Entonces vámonos otra vez con Hamburgo, Alemania. Listo. Entonces ustedes trabajan Hamburgo hasta Cartagena. Y yo soy agente de carga internacional, entonces yo voy y visito cada uno de estos clientes, ¿cierto? Daurien, Manuel, listo. Voy, los visito, les paso mi cotización y lo que hacen ustedes, es darme las cargas a mí, me dieron el negocio. ¿Cómo funciona esto? Entonces, como me dieron el negocio a mí, ustedes por favor me dan los datos de su proveedor allá en Alemania. Entonces, lo que yo hago es, yo como agente de carga internacional, contactarme con la oficina mía en Alemania, pasarle los datos y decirle, vea, estos proveedores, por favor, contacte a los que tienen cargas para Daurien, para Maritza, bueno, firmando todas las instrucciones. ¿Qué hacen ellos? Esperar a que todos los proveedores vengan y le entreguen en puerto o en aeropuerto. Esto sirve también para aéreo y para terrestre, listo. Entonces, todos esos proveedores entregan sus mercancías en un puerto o en un aeropuerto. Listo, para consolidar. Cuando ya están todas esas mercancías, se consolidan o en un contenedor o en un pallet aéreo, ¿cierto? Ahorita les mostré en el aeropuerto. Esos bultos que hay ahí, ellos son pallets que son grandes, que son para agentes de carga internacional porque ellos necesitan cargar varias mercancías de varios proveedores. Listo. Entonces,
yo contrato, yo o mi oficina en Hamburgo, ¿cierto? Depende. Por favor, necesito un contenedor desde Hamburgo hasta Cartagena. La naviera, entonces me sitúa un contenedor allá en Hamburgo. Listo. Se consolida, se despachó. Entonces, lo que hace la naviera es emitirme a mí como agente de carga internacional un documento máster. Un documento de transporte. Recuerden que un documento de transporte, ojo, ¿se acuerdan cuando les dije que para marítimo era qué? Que era Bill of Lading, que para aéreo era guía aérea y que para terrestre era una carta de porte. Entonces, si estamos hablando de transporte marítimo, entonces sería un Bill of Lading Master o un BL Master o un conocimiento de embarque Master. Son lo mismo, ¿cierto? Ese conocimiento de embarque abriga todas las 6 cargas de los que me dieron, pues, o sea, en este caso, que son ustedes más uno, ¿cierto? Más un cliente que me conseguí por otro lado, listo, son 6. Me dan un documento máster que abriga todas esas cargas. Cuando yo ya recibo como agente de carga internacional ese documento, yo lo procedo a hacer para todos ustedes un documento hijo. En este caso, un BL hijo para cada uno. O sea, que el documento número 1 contiene la mercancía de Maritza. El documento número 2 contiene la mercancía de Julio. El 3, la de Manuel. El 4, la de Leonardo. El 5, la de Daurien. Y el 6, de un cliente que me conseguí aparte. Esto es carga consolidada. Esto es carga consolidada. Recuerden que la carga consolidada da origen a un documento máster y a documentos hijos. El número de documentos hijos depende de qué, del número de cargas que vengan con ese documento de máster. ¿Queda claro ahí? Bueno. Listo. Consignatario es la persona natural o jurídica, mejor dicho, se los va a decir en términos cristianos. Generalmente es el dueño de la mercancía importada. Consignatario es el importador. Listo. ¿Por qué les digo yo que generalmente? Porque puede suceder que yo le diga a Leonardo, mira que tengo una mercancía en estas condiciones y tengo que pagar anticipado, son $100,000, usted me los puede prestar, lo que pasa es que me entra una plata en 10 o en 15 días, entonces, pero tengo que pagar esa plata de una vez para poder que empiecen a producir. ¿Qué dice Leonardo? Leonardo me dice, sí, yo le presto la plata, pero entonces me consigna el documento de transporte a mi nombre. Listo. O sea que ya el consignatario va a aparecer en este caso como Leonardo y no como yo. Cuando ya dentro de 15 días que ya me despacharon la mercancía, me mandaron el documento y lo mandaron a nombre de Leonardo, yo le pago a Leonardo. ¿Qué hace Leonardo? Me endosa ese documento y con eso yo ya puedo nacionalizar. Entonces, básicamente, el consignatario es el que aparece como dueño oficial de una mercancía. La lista de empaque, eso sí, ya ustedes me dan cátedra sobre eso. Mercancía bien susceptible de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a control aduanero. Cualquier mercancía que yo vaya a traer, ¿cierto? Bueno, tiene que ser, cualquier mercancía que yo vaya a traer o a despachar, tiene que tener una nomenclatura arancelaria, o sea, un arancel, o sea, una subpartida. ¿Listo? Y que todas las mercancías están sujetas a control aduanero. La operación aduanera, pues, operación aduanera, lo que se hace en los puertos, toda actividad de embarque, van a embarcar una mercancía, desembarque, cuando llega la mercancía en un medio de transporte, saquen la mercancía de ahí, entrada, ¿de qué? De ese barco, salida de ese barco, traslado, circulación y almacenamiento de las mercancías objeto de comercio internacional sujeta al control aduanero. La operación de perfeccionamiento, muchachos, la voy a dejar para lo último. Y productos compensadores la voy a dejar para lo último. Potestad aduanera.
y atribuciones que tiene la aduana para decir, para controlar el ingreso, permanencia, traslado, o sea, para decir si entra esta mercancía, si no entra, si la mercancía que va a venir no puede entrar porque no tiene las normas, digamos, qué sé yo, las normas NIMF, NIMF, NIMF 15, que son las normas de fumigación cuando se trae mercancías con pales de madera o que la mercancía esté hecha de madera. Transporte combinado y transporte multimodal. Ah, ustedes saben eso. ¿Ya vieron esto? Díganme qué es el transporte combinado y el multimodal. Transporte combinado, transporte multimodal. ¡Oh! ¡Oh, muchachos! Bueno, pilas. Démosle una leidita a eso. ¿El G va a hablar? No, 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 es que de pronto para mí parecería lo mismo, pero no del todo. Sí, tiene razón. Es como lo mismo, pero no del todo. X que el G. Bueno. El transporte multimodal es el transporte de mercancías por... Hoy sí que ustedes ya vieron esto. Ay, pilas, no me van a quedar mal. El transporte de mercancías por varios medios de transporte cobijado con un solo documento de transporte. Y el transporte combinado es lo mismo, transporte de mercancías que van con varios medios de transporte, pero con documentos diferentes. Con documentos diferentes. Que permite el transporte de mercancías combinado de procedencia extranjera cuyo control aduanero desde el lugar de arribo hasta otro lugar convenido para su entrega en el territorio aduanero nacional al amparo de mínimo 2 y hasta máximo 3 contratos de transporte por los medios fluvial, terrestre o ferroviario. Mejor dicho, la operación que permite el transporte de mercancías con más medios de transporte. Pero cada uno de estos tiene un documento de transporte por cada medio utilizado, mientras que el transporte multimodal es el transporte de mercancía por 2 o más modos de transporte y bajo un mismo documento de transporte. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a zona primaria aduanera y a zona secundaria aduanera. Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la DIAN para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento, movilización, embarque de mercancías que entran o salen donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Lo mismo que les acabo de decir, puertos, aeropuertos, zonas francas, terminal terrestre internacional. Y la zona secundaria aduanera es la parte del territorio aduanero nacional que no constituye zona aduanera primaria, que no son zona primaria aduanera, donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Lo que yo les dije a ustedes ahorita, que una zona aduanera, una secundaria aduanera es, por ejemplo, Comercializadora Santander, que ellos tienen su bodega para hacer sus nacionalizaciones directamente en esa bodega. O sea que ellos no nacionalizan ni en puerto ni en aeropuerto. Y la zona primaria aduanera, pues lo que yo les dije a ustedes, puertos, aeropuertos, donde llega carga de todo el mundo. Bueno.
Bueno, vamos a operación de perfeccionamiento. Es la transformación, elaboración, manufactura, procesamiento, reparación de las mercancías. Bueno, son mercancías que ingresan a un país o que salen de un país que van a sufrir una transformación, un cambio como tal. Listo. Si vamos a hablar de la operación de perfeccionamiento en Colombia, son mercancías que yo voy a traer aquí a Colombia y les voy a hacer un cambio. Posiblemente traiga este MOOC y le voy a hacer un cambio, le voy a poner unos bordos de oro, pues me las ingenio, ¿cierto? Me dijeron que le pusiera bordos de oro, bueno, tal vez para un mafioso, ¿cierto? Bueno, entonces yo estoy trabajando aquí, traigo el pocillo, le voy a poner el bordo de oro, eso es una operación de perfeccionamiento, le voy a hacer un cambio. Me van a mandar todo el material para hacer los lapiceros. Entonces, como me van a mandar el material para hacer los lapiceros, ¿qué le voy a hacer? Una transformación. Voy a transformar materia prima, insumos, entonces eso lo cambio. Me mandan telas para que yo haga prendas, ¿cierto? Eso es una operación de perfeccionamiento. Me mandaron este termo porque se dañó y entonces hay que organizarle la tapa. Listo, pues la tapa no está dañada, pero me la estoy inventando. Para que le organizara la tapa, eso es una reparación. O sea que eso también es una operación de perfeccionamiento. Listo. Entonces me mandaron papel para elaborar estos taquitos ¿cierto? De papel para escribir, pero me mandaron el papel. Yo vengo, lo corto, le pongo el pegante, listo. Eso es una operación de perfeccionamiento. Ahora sí. Dice, transformación, elaboración, manufactura, procesamiento, reparación de las mercancías importadas o exportadas temporalmente. Cuando yo estoy hablando de una operación de perfeccionamiento es porque voy a importar temporal o voy a exportar temporal. Ah, bueno, y la exportación temporal de perfeccionamiento, una exportación para operación de perfeccionamiento, lo mismo. Estoy mandando estos lapiceros y entonces me le van a poner un resorte especial que permite que dure más el lapicero. Entonces allá me le van a colocar un resorte, una transformación, una elaboración. Estoy mandando una máquina porque necesito repararla. Eso es una operación de perfeccionamiento. Listo. Bueno. Vuelvo y les digo, si yo voy a hacer una operación de perfeccionamiento es porque implica, si es para una importación temporal. La traigo y eso se tiene que regresar, ¿cierto? Eso no va a quedar definitivo. Y si yo voy a mandar una operación de perfeccionamiento para exportación es porque yo mando algo que me le van a hacer un cambio y dentro de un tiempo la tengo que retornar. Productos compensadores. Los productos compensadores es el resultado de lo que yo estoy haciendo de esa operación de transformación. Listo, me mandaron el material para hacer estos lapiceros, el material, yo los hice. ¿Cuál es el producto compensador? El producto terminado, lo que yo hice. Ah, que es que me mandaron a recubrir este termo con acero. Entonces, hay que recubrirlo con acero. El producto compensador es el resultado. ¿Cierto? El acero colocado acá. Bueno, ¿queda claro ahí, mis muchachos? ¿Alguien tiene dudas? Claro, no señora. Bueno, entonces chicos, los invito para que veamos, a ver si ahora sí, yo creo que sí, ¿están viendo la plataforma? Démosle una repasadita a este muchacho. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Bueno, veámoslo pues.
por aquí. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura a 15 años de su conformación. Avanzamos en el camino de convertirnos en el mejor puerto marítimo de América Latina y uno de los principales del mundo. En 1994 trabajamos para hacerle frente a los retos y exigencias del mundo contemporáneo. Colombia juega un papel clave en el desarrollo de la región. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, S.A. La ciudad colombiana de Buenaventura está localizada en la mitad del mundo, cerca de la línea ecuatorial y junto al Canal de Panamá, una posición estratégica que le permite unir las Américas y ofrecer conexiones directas por su proximidad con el lejano oriente, el Pacífico Sur, la costa oeste y el Caribe Atlántico. Buenaventura es el puerto marítimo más importante de Colombia, el único especializado con capacidad para recibir todo tipo de carga. Nuestros muelles movilizan el 66% de la carga de la bahía de Buenaventura y el 45% del tráfico marítimo del país. La Sociedad Portuaria ofrece actividad en las operaciones a las 18 líneas navieras que la conforman. La moderna tecnología y la eficaz contribución de las autoridades portuarias, aduaneras y sanitarias permiten brindar dinamismo en las operaciones y una disminución crucial en la espera de los buques. La llegada de la Sociedad Portuaria ha significado un giro fundamental en el crecimiento del puerto, que ahora es uno de los más competitivos de Latinoamérica. En 2 décadas hemos acelerado los procesos, disminuido los costos, unificado las tarifas, implementado avanzados mecanismos de seguridad. La inversión se multiplicó, alcanzando los 776.000 millones de pesos, lo cual significa una modernización atractiva para inversionistas y navieras con respecto al medio ambiente y preocupación por el desarrollo económico y social del puerto. El cambio es evidente en estos 20 años y las cifras lo demuestran. El movimiento de carga alcanzó 163 millones de toneladas para un crecimiento del 99,8%. Los muelles reforzados cuentan con 15 metros de profundidad de calado. Se reciben buques con capacidad de 370 metros de eslora. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura disponemos de 14 muelles en operación continua, en un área de 650.000 metros cuadrados. Laboramos 24 horas, 365 días al año y contamos con los más elevados estándares de seguridad física y electrónica gracias a una inversión que supera los 8 millones de dólares. La comodidad de los clientes es una preocupación central del puerto. La inversión en infraestructura de 215 millones de dólares permite contar con una amplia línea de atraque, 1.680 metros, y una dársena de maniobra de 420 metros para que los buques puedan giren 360 grados sin dificultad. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura contamos con muelles de granel sólido, muelles de granel líquido, muelles para contenedores y muelles multipropósitos. Por ello, estos muelles especializados en el puerto polivalente de Colombia. El que está viendo el video en otro lado, entonces cierre el micrófono, porque es que no nos deja escuchar.
Gracias. Profe, no se escucha. No se escucha. Mire a ver si hay nada. No, profe. O sea, se estaba escuchando al otro, profe, o sea que no se entendía ni nada. Pongan el otro entonces. ¿Y cuál es el otro? Pues Desde la yo no sé, plataforma. alguien lo estaba utilizando. El que cerró, el que Póngalo. apagó, el que acabó de apagar el micrófono, vuelva ahora entonces. Que lo pongan a par con el video, que lo pare a las 5 en el minuto. Ah, no, pues que tiene que pararlo para que le dé. ¿Pero quién lo estaba viendo? Dado, Ese es la. Eso era Para Devlin, garantizar. sí. Tranquilos que yo no sé quién es, no se preocupen, no les dé pena que yo no sé quién es. No le- cuidado, Bueno, en profe. el minuto 6:24, 6:26. Párelo, párelo. Profe, debe ser Tavo que no se escucha ni nada, además que debe ser él. No, yo Está creo que se calladito. quedó dormido, profe. Yo creo- Personajes tan bravos. Sí, porque no dice nada. Veanlos. Pero un momentito. Mire qué operación tan bonita. Al menos mire. Vea, este es un muelle de granel. Vea, estos son succionadores, los que yo les dije a ustedes. Que lo puede tener o el barco o lo puede tener el muelle. Sí, el operador. Mire, succión, ¿cierto? Con esto van succionando. Vea, esto es un escáner, vea. ¿Lo vieron? Profe, ¿y qué hace el escáner ahí en ese contenedor? ¿Qué puede hacer? Pues nomás mirar a ver qué es lo que lleva ahí adentro. Pero mira que a mí me dijeron que eso no cuenta sino las cajas, pero no, si se lleva droga o alguna cosa, no se ve, no la percibe. Vamos a ver. Sí.
demasiado. Me fui mucho, me fui. Vean, vean. Ese es el escáner. Pues dice que detecta sus irregularidades. Vuelvo y les digo, lo más seguro de una inspección física es que abran las cajas, cada caja. Bueno, es que da tareita para que lo vean, ahí lo vuelvan a ver ya en sus casitas. Vean, muchachos. Señora. Vamos a hablar un poquitico de lo que es el aforo. Hay varias clases de aforo. O sea, aquí lo vemos como aforo, el aforo físico, ¿cierto? El aforo físico. Como tal, aquí aparece como si fuera físico, pero en realidad en la práctica se ve de tres maneras. Si quieren pueden ir tomando apuntes. Puede ser, el aforo puede ser, cuando ustedes les digan que hablemos de aforo o de levante, es lo mismo. Levante es que ya listo, ya puedo levantar la mercancía, ya puedo sacarla de ahí del puerto del aeropuerto. El aforo puede ser físico, documental o puede ser automático. Me voy primero con el más fácil. El automático quiere decir que no va a haber ninguna inspección por parte de un inspector de la aduana. Listo, yo estoy nacionalizando, hago mi declaración de importación, en mi declaración de importación es donde a mí me sale, eso se hace en el sistema informático de la DIAN, me sale si me da aforo físico, automático o documental. Eso es aleatorio, eso dicen que es aleatorio, pero la verdad yo no creo que sea aleatorio porque un Pepito Pérez yo creo que van a mirar siempre a un Pepito Pérez, hagámosle siempre aforo físico porque no sabemos de Pepito Pérez, es un desconocido, no sabemos si es torcido, si es bueno, ¿cierto? La corrupción. ¿Ves? Más o menos. Entonces, aunque la corrupción está en los de cuello blanco, entonces yo no creo que un Pepito Pérez quepa para corrupción. Cabe, pero para las cosas ilegales. Listo, bueno. Que es lo mismo, que en última es lo mismo. Bueno, entonces, el aforo documental quiere decir, me salió en la declaración de importación en el sistema, salió aforo documental, entonces cojo mis documentos y me voy para la bodega del aeropuerto o del puerto. Les digo, vea, mire, vengo por esta mercancía que me salió aforo automático. Pues, toda esa información está amarrada en el sistema, tanto de zonas aduaneras o de zonas, ¿cierto?, de aeropuertos, de puertos, como también está los transportistas, mejor dicho, toda esta información está amarrada, ¿cierto?, a varias entidades. Entonces llega el señor de allá del puerto del aeropuerto, revisa bien, mira en el sistema, dice, ah, sí, tiene aforo automático, entonces espera el turno para entregarle ya su mercancía. Si es aforo documental, entonces es que el director de la aduana me va a revisar a mí los documentos, ¿cierto? Ah, no, entonces no hay necesidad de revisar la carga. Vamos a revisar solamente los documentos. Téngame el paquete de documentos. Ah, bueno, listo, sí, señor. Revisan los documentos, que todo esté bien, ¿cierto? Que lo que es la declaración de importación, la factura comercial, la lista de empaque, el registro de importación, la declaración andina del valor, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Que todo esté bien. Y si todo está bien, entonces dice el inspector de la DIAN, listo, proceda a retirar su mercancía porque todo está bien. El aforo físico, ese físico sí es el que hay que esperar a que venga el inspector de la DIAN, que lo citan a uno, le dicen viene a las 3, viene a las 4, viene a las 2, el inspector fulano y tal. Entonces, para que esté ahí en el puerto, en el aeropuerto, con los documentos. El inspector lo que hace es abrir las cajas y empezar a revisar toda la carga de acuerdo a los documentos y mirar la información que coincida con los documentos y mira que
que la carga realmente sí sea cierto, que sea de libre importación, que no se esté cometiendo pues de pronto alguna, digamos, como alguna irregularidad ahí en la importación de la mercancía. Eso es lo que se llama una inspección, un aforo o un levante. ¿Listo? ¿Quedamos claros ahí? Sí, señora. Bueno, muchachos, hasta Señora. aquí nos trajo el río porque hoy no salimos a tomar café, ¿cierto? No, y no. Ya no tomamos café, ¿cierto, muchachos? No extrañan la cafetería. No,